de forma iterativa. ¿Ya? Me gustaría conversar con ustedes qué es lo que recuerdan del principio de límites, más que todo. ¿Qué es lo principal que han visto de límites y eso relacionado como tal? ¿Qué me podrían decir que es un límite? Partamos por eso. Y así se encuentra esta ayuntía extensa, así que esta va a ser nuestra carta Gantt, por decirlo así, hasta el fin de semana. Ya tiene todos los temas habidos por haber de límites. ¿Se acuerdan de lo que es límites de sucesiones? ¿Qué es lo que intentaba reflejar los límites de sucesiones? ¿Alguien se acuerda? Como que me acuerdo de una frase que dijo harto la profesora, es como ver lo que pasa alrededor del punto, pero no en el punto. Exacto, esa es una de las virtudes del límite, ¿ya? Vamos a partir por la definición, que es un poquito extensa, que es muy similar a lo que vimos en límites de sucesiones. La definición del límite es, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta, mayor que cero también se me fue la memoria, tal que x menos x0 menor que delta, entonces f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Ya esta es la definición. Antes uno tenía que encontrar un n, tal que la diferencia entre la siguiente sucesión y la sucesión anterior, o la sucesión con el límite fuera menor que epsilon. Pero ¿qué significa todo esto? Geométricamente o gráficamente, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener acá una curvita, que vamos a llamarla f de x, y acá vamos a tener, vamos a hacerlo con otro color, x0. Lo que hace todo esto es que nosotros vamos a considerar un epsilon pequeñito. ¿Qué relaciona el epsilon? Nosotros lo que estamos buscando, vamos a hacerlo con otro color, es encontrar una relación entre el epsilon que nos relaciona un x menos x0 menor que delta. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos considerando, lo más probable es que no escuche la palabra vecindad entre x0 menos delta y x0 más delta, que están cercanos a x0. Bien, y estos se ven proyectados en la función como f de x más epsilon, o bueno, el límite también puede ser visto, y f de x menos epsilon. Esto vendría siendo la idea de límite. Nosotros lo que nos interesa hacer bastante es escoger un epsilon bastante pequeñito que se relacione con delta. ¿De qué manera? Si nosotros queremos escoger un epsilon bastante pequeño, lo que nosotros estamos buscando es encontrar un delta lo suficientemente pequeño de manera tal que se vaya acercando paulatinamente a x0. Ahí vendría siendo lo que comenta Loreto, que a nosotros nos interesa ver qué ocurre con el límite en cierto punto, pero no en el punto, sino que en la vecindad. Entonces, nosotros estamos buscando aquel epsilon tal que la diferencia entre x, o sea, x menos x0, sea menor que epsilon, significa que esta vecindad sea lo suficientemente ajustada de manera tal que la función, aquí está lo interesante, esté lo bastante cerca del límite. Bien, entonces aquí, bueno, vuelvo y repito lo que comenta Loreto. Nosotros vamos a buscar una relación entre epsilon y delta de manera tal que lleguemos muy cercano a x0 y ver lo que ocurre. ¿Ya? ¿Por qué comentamos esto de esta forma? Porque pueden existir situaciones en que esta función no sea continua, y tengamos un punto que se despega. Pero, no obstante, si nosotros revisamos lo que ocurre en los alrededores, nos vamos a dar cuenta que la función tiene un comportamiento distinto. Pero ahí lo vamos a retomar en el tema de continuidad. Esto vendría siendo principalmente un poquito difícil de entender. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es encontrar una relación de epsilon delta de manera tal que la vecindad sea lo suficientemente pequeña, de manera tal que la función esté muy cercano al límite. ¿Ya? Y esto nos permite escribir todo este melcocho medio extraño de la siguiente forma. Que el límite se define como x tiende a x0 de f de x tiende a L. ¿Ya?
Hay que darle una segunda vuelta, pero lo vamos a hacer más adelante. Todo esto también tiene un sustento muy importante. Hay algo que se llama álgebra de límites. En los límites independientes f y g de x, la suma de ellos va a ser L1, L2, cosas de ese estilo. Vamos a establecerlo rápidamente. Tenemos ciertas propiedades. Álgebra de límites, le voy a poner L, que nos dice que si nosotros tenemos el límite de x tiende a x0, de f de x es igual a L1, y el límite de x tiende a x0, de g de x es L2, tenemos 1, que el límite de x tiende a x0, de f de x más menos g de x va a ser L1 más menos L2, ¿ya? Si es que estos dos límites existen de forma independiente, la suma de las funciones en su límite va a ser la suma de los límites como resultado de forma independiente. También ocurre para la multiplicación. Y también ocurre para la división. Pero siempre y cuando el límite de gx sea distinto a 0. Bien, existen otros más interesantes que vendrían siendo con las raíces. Ya existe otra propiedad, existen dos más, 4 y 5. De f de x elevado a 1 partido en n. Esto va a ser el límite de L1 elevado a la raíz enésima. Y si es que esto fuera elevado a una potencia, el límite elevado a la potencia. Bien, acá existe un sustento de por qué ocurre esto. Es porque la raíz enésima y la potencia enésima son funciones continuas. Entonces se dice de que el límite puede ingresar a la función de la potencia. Bien. Ahora, nosotros vamos a tener siempre límites conocidos, ¿ya? Ustedes lo más probable es que investigaron muchos límites conocidos y los más importantes son los trigonométricos. Hay dos trigonométricos muy importantes, no vamos a ver su demostración porque es bastante tedioso. Pero existen límites conocidos, vamos a enumerarlo acá, y ustedes ya conocen uno. Bueno, en realidad conocen dos, por decirlo así. Límites conocidos. Digo que conocen dos desde sucesiones, ¿ya? Que se extrapolan acá. Uno de ellos es que si nosotros tenemos el límite de x tiende a infinito de 1 partido en x, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan de ello? 0 y ¿eh? 0 y. Entonces ahí ustedes van a tener un staff de límites disponibles, que en este caso son 2, ¿ya? Ahora ustedes conocen también los que son los llamados trigonométricos, ¿cierto? Esto de acá, lo más probable es que les suene, después de tanta batalla en hacer la demostración, que el límite de x tiende a 0 de seno de x partido en x, ¿cuánto es? ¿Les suena? Ya, como tips, el seno de x partido en x cuando x tiende a 0 es 1. Y el límite de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado es 1/2. Esos van a ser sus staffs de límites, digamos que conocidos. Lo que ahora nos tocaría es ver cuáles son las estrategias de abordar distintos límites. Bien. Situaciones especiales. Nosotros nos vamos a enfrentar a distintos tipos de situaciones en los límites que son del tipo 0 partido en 0, infinito sobre infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a infinito. ¿Ya? Esto de acá se le llaman formas indeterminadas de los límites. Entonces nosotros tenemos que ser capaces
de identificarlos y ver cuál es la mejor estrategia que tenemos para ellos. Bien, pero vamos a ir discutiendo cada uno de ellos brevemente. Bien. Y antes de empezar con todos estos tipos de ejercicios, ustedes conocen algo muy importante. Deberían. ¿Les suena lo que son los límites laterales? Sí, es cuando se analiza un punto desde la izquierda y la derecha. Exacto. Ya, límites laterales usualmente nacen de dos conceptos. Uno es cuando estamos en presencia de valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque nosotros sabemos que existe un punto de manera tal que la función cambia de posición. ¿Ya? Nosotros tenemos dos límites laterales. Como bien comentaba, tenemos el límite por la derecha. Lo que hace esto es que nosotros nos estamos acercando desde la derecha hacia el límite. Y esto se nota de una forma especial. X tiende a x0, supra más. Ahí lo que nosotros estamos indicando es que nos estamos acercando por la derecha. Y después tenemos el límite por la izquierda, que es cuando estamos evaluando, acercándonos desde la izquierda, y esto se nota como supra menos. Gráficamente, para que entendamos la idea, vamos a hacerlo con un solo monito. X0. Por la izquierda, vamos a hacerlo con color verde, o sea, por la izquierda, es que nosotros nos estamos acercando por la izquierda del límite, ya puede ser desde la función o desde abajito para que se entienda, o bien por la derecha. Nos estamos acercando arriba. Ya, este concepto nace nuevamente por el tema del valor absoluto. Ya vamos a ver un ejemplo en particular, que es clásico, que es el siguiente límite. Ejemplo. Lo más probable es que la profe lo haya visto. El límite de x tiende a, pongamos a 0, de absoluto de x partido en x. ¿Les suena haberlo visto en clases? Si es que no, lo vamos a revisar rápidamente. ¿Por qué se dice que este es un límite clásico del tema de los límites laterales? Nosotros sabemos que por definición el valor absoluto se compone de x cuando x es positivo y menos x es cuando el x es negativo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Nos da hincapié a querer investigar el límite por una de las ramas, límite por la derecha o límite por la izquierda. ¿Por qué? Si nosotros evaluamos el límite de 0 por la derecha, significa que nosotros en la recta real estamos por el 0, pero acercándonos por la derecha. Significa que estamos evaluando, por ejemplo, 0,01 por la derecha. Entonces estamos acercando desde el 0,1, 0,9999, 0,0999 y así sucesivamente. Pero ese numerito significa que es positivo. Al ocurrir eso, ¿qué impacto tiene con el valor absoluto? Que se va a comportar como x positivo. Y al comportarse como x positivo, tenemos x sobre x y eso nos da un valor de 1. ¿Ya? Acá vamos a discutir algo importante. Uno, antes de ejecutar el límite, uno evalúa la expresión. Es decir, mira, la expresión evaluada desde la derecha tiene comportamiento como x partido en x y eso es 1. Y el límite de 1 es 1. ¿Ya? Uno siempre va a evaluar la expresión antes del límite. Bajo la misma lógica, nosotros vamos a evaluar ahora lo que es el límite ahora por la izquierda. Si hacemos la revisión, acá está el 0, pero ahora nos estamos acercando por el menos 0,1, el menos 0,01, el menos 0,001. Nos vamos acercando por un número negativo hasta llegar al 0, en un intento de llegar al 0. Ante eso significa que el valor absoluto ahora se comporta como menos x. Menos x partido en x. Y el evaluar la expresión antes que el límite nos da que es menos 1, y el límite de x tiende a 0 de menos 1 es menos 1. Y aquí parece algo importante. Nos está dando dos límites distintos. ¿Ya? Significa que tenemos una incoherencia. ¿Pero por qué una incoherencia?
Acá nosotros tenemos un teorema muy importante, que también lo revisamos en límite de sucesiones. Si el límite existe, este es único. ¿Ya? Bajo este teorema, uno esperaría, por límites laterales, que si uno evalúa el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, es que el límite tiende a existir, ¿ya? No es que necesariamente tenga que ocurrir de esa forma, pero sí. Si el límite existe y vale L, entonces los límites laterales existen y también van el L. Ya bajo esa misma mirada, como nosotros tenemos que los límites laterales son distintos, entonces la implicancia va hacia el otro lado, el límite no existe. Es decir, que este ejemplo de acá, este ejemplo de límite, el límite no existe. Para eso nos sirve el concepto de los límites laterales, para poder discernir de alguna forma si es que el límite existe o no, si es que da distinto por A, B, C motivo. ¿Ya? Y esta lógica que acabamos de revisar ahora se extrapola a continuidad. Porque aquí, ¿qué es lo que evaluamos en continuidad? Es ver lo que ocurre cercano a x0 por la izquierda, cercano de x0 por la derecha. Y si los dos son iguales, significa que la función es continua. En el caso contrario, se dice que la función es discontinua. Pero eso lo vamos a revisar lo más probable que el fin de semana, si es que no hoy día, un ratito más. Bien. Y ya finalizando, al fin me motivé y lancé todo el resumen del tiro. Existe un teoremazo. Teorema. Y este teorema se llama el teorema del acotamiento. ¿Ya? Que es muy similar al teorema de acotamiento de sucesiones, solamente que ahora estamos hablando de funciones continuas. ¿Ya? Si nosotros queremos evaluar un límite, por ejemplo, el límite de x tiende a x0 de f de x, pero este compadre es muy complicado de evaluar, pero conocemos que g de x es menor o igual que f de x es menor o igual que h de x, y además el límite de x tiende a x0 de g de x es igual al límite de x tiende a x0 de h de x es igual a L, entonces, por sándwich, el límite de f de x tiende a x0 es igual a L. ¿Ya? Ese es el teorema del sándwich. Bien. Súper. Con la profesora, antes de ya terminar con el resumen, ¿habrán visto lo que es teorema de cambio de variable? Sí, para las trigonométricas. Sí. Ya. Y la profe le explicó qué ocurría con el límite, o sea, con la tendencia, llamémosla esta parte de acá, a lo que tiende el límite. A esto de acá. Ya. Voy a formalizar esa idea con lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros por ese motivo es que esto tiene una característica en particular. El límite de x tiende a x cuadrado más 1, por decir algo. Ya este límite es fácil de evaluar. Si uno evalúa en 0, nos da que este límite es 1, porque no existe algún tipo de indeterminación. Pero propongamos un cambio. ¿Qué cambio podría ser? Va a ser absurdo el cambio, por si acaso. Vamos a proponer que u es igual a x cuadrado menos 1, por ABC motivo. A ver, dame un segundito a ver si está bien formulado. Ya, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros estamos proponiendo un cambio. Claro, no tiene sentido este cambio. Eventualmente vamos a ver cuáles sí tienen sentido. En que ocurre lo siguiente. Ah, mira, estamos proponiendo un cambio en que u es igual a x cuadrado. Entonces vamos a intentar formar esta expresión, ¿ya? Para hacer el cambio. Nosotros acá tenemos x cuadrado más 1. Vamos a intentar armarlo. Vamos a sumarle un más 2. Entonces nos quedaría u más 2 es igual a x cuadrado más 1. Entonces este límite se ve transformado al límite de u más 2.
Ya aquí este x cuadrado más 1 es igual a u más 2. Entonces se ve transformado. Pero existe un impedimento, que es que este x tiende a 0 no es exactamente lo mismo que ocurre acá. Entonces uno tiene que evaluar la tendencia. Y usualmente uno hace una tabla comparativa en donde posiciona x y u. Y nosotros sabemos que x tiende a 0. Pero, ¿hacia dónde tiende u? ¿También tiende a 0? ¿O tendrá a otro lado? A -1. A -1. Correcto. ¿Ya? Una forma fácil de verlo es que nosotros reemplacemos en esta expresión, que fue nuestro cambio de variable, que es nuestro cambio de variable, reemplazarlo por 0. 0 al cuadrado es 0, entonces u es -1. U tiende a -1. Y si uno evalúa ahora el límite, finalmente nos queda que es 1, al igual que este, y al igual que este. ¿Ya? A esto se le llama el teorema cambio de variable. Ya lo expliqué de una forma bastante laxa. Tiene toda una representación matemática un poquito más formal, pero se entiende con un ejemplito de este. Ya existe un profe que decía tiende adecuadamente, le agrega esa palabra, porque existe un trasfondo de continuidad, ¿ya? Por detrás. Pero con esto es más que suficiente. Bien, con esto hemos abordado toda la materia de límites antes de continuidad. Ya después continuidad tiene un marco que lo regula bastante cuadrado, así que eso hay que tenerlo presente. Pero ya lo vamos a ver después. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahora? No por acá. No. Perfecto. Y ahora nos vamos a sumergir a todo lo que es límites. Ya como les comentaba, esto va a ser nuestro mapa o nuestra carta Gantt de actividades hasta el fin de semana, ¿ya? No los vamos a hacer todos, pero sí vamos a hacer los más importantes para entenderlos, ¿ya? Si no me falla la memoria, eso estaba intentando a ver antes de comenzar la ayuntía. Si no me equivoco, le hice pauta a muchos de estos, ¿ya? Me estuve dando cuenta que en su momento, a su mayoría, hasta el ítem 6, hasta acá le hice pauta. Hasta antes de esto. Después le puse solamente los resultados. Ya porque después quizás no me dio el tiempo y menos me da el tiempo ahora. ¿Ya? Lo clásico de todos los semestres. Bien, vamos a abordar una primera parte, que está acá, para entender el concepto de los límites laterales, junto con el teorema de si el límite existe, este es único. Ya lo voy a repetir mucho. Esa idea de si el límite existe, este es único. Ya siempre va a aparecer de aquí a la que ahora aquí. Y después cuando ustedes estén en cálculo multivariado y vean límites, si el límite existe, este es único. Va a estar, siempre va a aparecer. ¿Ya? Bien, vamos a abordar estos problemas. Cada uno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero cada uno tiene distintas pillerías. Ya vamos a nos vamos a dar cuenta por qué. Por ejemplo, el A. Tenemos el límite de x tiende a 4 de la raíz de x más 5 partido en absoluto de x. ¿Ya? Aquí vamos a entender dos conceptos muy importantes. Uno es ver qué ocurre con el valor absoluto. Y dos, ver qué ocurre con evaluar los límites, a ver si nos encontramos con algún tipo de indeterminación. ¿Ya? ¿Por qué lo comento de esta forma? Lo que uno va a hacer siempre como puntapié inicial es evaluar. Y si en la evaluación nos encontramos con algún problema del tipo 0 partido en 0, infinito sobre infinito, o algunos otros dos que comentamos, 0 elevado a 0, infinito elevado a infinito, tenemos que plantearnos estrategias de resolución. En el caso contrario, simplemente evaluamos. Eso es uno. Y segundo, si estamos en un punto de quiebre en el valor absoluto, nos va a motivar a usar límites laterales. A raíz de lo comentado anteriormente,
¿cuál es el punto de quiebre del valor absoluto? De este valor absoluto en particular. Ya. ¿Valor absoluto? No. Habría que revisar por los límites por la izquierda y por la derecha. Ya. Bien. Pero hay que detallar algo un poquito más fino. ¿Cuándo sería necesario hacer límites laterales en ese valor absoluto? Ah, cuando se indetermina. Exacto. ¿Y en 4 Mm, se indetermina? No, ahí en No, ese ejercicio no, claro. en efecto. Entonces, acá, si uno evalúa solamente el valor absoluto, pero mira, absoluto de 4 siempre es 4. Entonces, eso no nos motiva a querer usar los límites laterales. Eso es uno. Y lo segundo, al evaluarlo, nos queda 4, 4. Entonces, no existe incentivo a tener alguna especie de cero sobre cero o infinito sobre infinito. Entonces, simplemente evaluamos. Ante esa lógica, nos queda 4 más 5 partido absoluto de 4, raíz de 9 partido en 4, y raíz de 9 es 3, 3 cuartos. Bien, eso es 1. Vamos a ver si ese día se formalizó bien. Vamos a evaluar el segundo límite. Ya van a decir que quizás sea absurdo ser el segundo, pero hay que hacerlo por si acaso. Para que ampliemos esa mirada crítica en las matemáticas. Bajo este raciocinio que planteamos en el A, ¿será necesario evaluar límites laterales en el B? ¿No? No, ¿cierto? Nuevamente el punto de quiebre ahora es 0. Le llamo punto de quiebre es cuando se indetermina. Entonces no es necesario evaluar límites laterales. Por otro lado, si uno evalúa en 2, nos queda 18 menos 2 y menos 2 en valor absoluto, entonces tampoco se genera alguna indeterminación. Es decir, simplemente evaluamos. Ya, 18 menos 2. Ya quizás suena absurdo lo que estamos haciendo, pero es importante. Y la raíz de 16 es 4, y cuarto dividido en 2 es 2. Ok. Ahora vamos a ver si ocurre lo mismo en el C, pero yo creo que ya se percataron del detalle. Ya, no necesariamente en estos casos hay que usar límites no. Eso es de multivariado, no dije nada. Bien, en este caso, ¿será necesario evaluar límites laterales? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué es sí? Si nosotros evaluamos la definición de este x-5, lo que nos está comentando es que, mira, no me voy a comportar como x-5 siempre y cuando x sea mayor o igual que 5, o bien me comporto como x-5 siempre y cuando x sea menor que 5. Bajo esa lógica significa que, mira, justo estamos en un punto de quiebre. Es por eso que nos va a motivar a evaluar los límites laterales. Ya después vamos a hacer un ejercicio como spoiler. Vamos a hacer este ejercicio, que es de valor absoluto, y yo me equivoqué. Me hicieron este cuestionamiento. Ay, no, esto no, nada que ver. Me hicieron ese cuestionamiento y me caí. Acá está.
Bien. Existe cualquier orden, si evaluamos por la izquierda o por la derecha, es indiferente. Cualquiera que le parezca interesante evaluar, adelante. Entonces, por la derecha. Al evaluar el 5 por la derecha, significa que nos estamos acercando con x mayores que 5, es decir, de esta forma. En consecuencia, el valor absoluto se comporta como x menos 5, por ende la expresión se comporta como 1, ¿ya? Entonces acá nos da 1. Sin embargo, si uno evalúa ahora por la izquierda, significa que nos estamos acercando por valores, por ejemplo, 4,99, 4,999, y así sucesivamente significa que está por debajo del 5. En consecuencia, el valor absoluto se comporta como negativo, y aquí nos queda la expresión, antes que ocurra el límite, como menos 1. Y el límite de menos 1, menos 1. Bien. Por lo tanto, se dice que el límite no existe. Bien. Ya con esa mirada general que intentamos formar ahora, ¿alguien me podría decir cuánto vale este límite? ¿O no existe? Puede ser que no exista. En efecto, súper bien. Vamos a verlo rápidamente. Ya, quizás no sea tan fácil verlo al ojímetro, pero en efecto sí no existe. Ya, esto se debe a que acá arriba se parece bastante a lo de abajo. Ya, perdón mi letra, pero se me está olvidando cómo escribir. X tiende a menos 8, Patricio. Menos 8, muchas gracias. Ahí sí. Bien, ¿por qué nos está motivando a usar límites laterales? Punto 1. Nos damos cuenta que el punto de quiebre o el lugar donde se determina el valor absoluto, A es 8, justamente en donde estamos evaluando. Ante esto nos proponemos evaluar el límite de 8 por la derecha y el límite de 8 por la izquierda. Ante esta situación nos queda, mira, el valor absoluto se va a comportar como x menos 8 cuando x sea mayor o igual que 8. Y aquí por la derecha nos estamos acercando por el 8,1, 8,05, 8,02, por números mayores que 8. Entonces, x menos 8. Por otro lado, me di cuenta que... ya, me di cuenta que el menos 8 era al otro lado. Ahí sí. Perdón. Vamos todo de nuevo. Entonces, este valor absoluto se comporta como x más 8 siempre y cuando x sea mayor que menos 8. Ahí sí. Y x más 8 en negativo cuando x se acerque desde los menores que menos 8. Recapitulando. Acá nos estamos acercando ahora bien por menos 8,1, menos 8,01, por la derecha del menos 8. Bien. Al ser de esa forma nos queda x más 8. Continuando,
menos 8. Aquí cuando, bueno, aquí debería ocurrir un paso entre medio, que en verdad es casi indiferente. Acá está diciendo el valor absoluto. Nos estamos acercando por el menos 8 por la derecha. Ojo, menos 8 por la derecha. Y aquí ocurre lo siguiente. Ese acercamiento se ve traducido a x más 8. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Desaparece al sacar el valor absoluto. Ese es como el paso real, ¿ya? Al indicarle que nos estamos acercando por la derecha. Ya, pero no es tan necesario. Y al hacer esto nos percatamos de lo siguiente, ya finalizando. Nos queda 2 arriba, x más 8, partido en x más 8. Y nos percatamos que esto de acá, como expresión, es 1. Y 2 por 1 es 2. Bajo la misma lógica, vamos a abordar el siguiente. Nos queda 2x más 16, x más 8. Ya voy a aplicar el límite rapidito. Ahora al acercarnos por menos 8 significa que nos estamos acercando por el menos 7,9, menos 7,999, así sucesivamente por la izquierda del menos 8. ¿Y eso qué significa? Que el valor absoluto se comporta ahora como menos x más 8. Y continuando con esto, nos queda 2x más 8 menos x más 8. Y la expresión nos queda 1. Y aquí nos da menos 2. Por ende, límite no existe. Y voilà. Bien. Esa vendría siendo la primera parte para poder entender estas cositas. Lo que sí estoy pensando que vamos a tener que saltarnos la parte de la continuidad, que lo incluí. Vamos a hacer uno, vamos a hacer el 2. Antes de continuar, ¿alguna duda o inquietud? No creo. Súper. Yo voy a intentar. Ahí sí. Bien, estos de acá están escondidos con el concepto de continuidad, ¿ya? Pero no están bajo ese nombre, ¿ya? Pero tienen un... Los demás participen, si no entienden o no tienen alguna duda, aprovechen de hacerla ahora. Porque después ya el fin de semana vamos a estar bien cargaditos. Quiero ver que podemos llegar bien lejos hoy día en 40-50 minutos más. Ya, esto de acá, como les comentaba, es un límite de continuidad escondido con el concepto de límite, al fin y al cabo. Lo que nos está preguntando es, determine el valor de A de modo que el límite sí exista. ¿Ya? Bajo esto es, el límite existe si solo si, o sea, el límite existe y vale L, si solo si los límites laterales existen y valen L. Ya esa es la idea. Voy a escribirlo. El límite de x tiende a x0 de f de x igual a L, si solo si el límite de x0 por la derecha de f de x es igual al límite de x tiende a x0 por la izquierda de f de x y además es igual a L. Ya, esto está escondido con el tema de continuidad. Ya tiene el nombre escrito, continuidad, pero indirectamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Bajo este alelo,
Ah, mira, nos están pidiendo ver que este límite exista de esta función a trozos. Las funciones a trozos también son motivo gatillante de utilizar límites laterales, ¿ya? Así que esto nos va a introducir a ese mundillo. Entonces, para nosotros determinar el límite, requerimos de el límite de x tiende a 3 por la izquierda, aquí hay trampa, 3 por la izquierda, antes colocábamos por la derecha arriba de la función, c igual al límite de x tiende a 3 por la derecha de la función. Ya, este es introductorio, no digan que es como muy sencillito. Después más adelante vamos a explotar esta idea. Ya, esto es importante. Entonces, planteamos una igualdad, es decir, una ecuación. La pregunta ahora será, ¿cuánto es el límite de 3 por la izquierda de la función? ¿A qué rama le corresponde? Aunque ya lo comenté. Quiero que alguien me lo comente. A x menos 1. A x menos 1, ¿cierto? Entonces esto se transforma indirectamente al límite de x tiende a 3 de ax menos 1. En este caso, como no existe presencia de alguna indeterminación de este estilo, simplemente evaluamos. Exacto. 3a menos 1. ¿Ya? Y bueno, si ahora preguntamos por la derecha, yo creo que es como por eliminación. Si ya evaluamos este, no queda nada más y nada menos que ser el de abajo. Bajo ello, 3 por la derecha, nos queda simplemente x cuadrado menos 2a. Y nuevamente, como no existen determinaciones del tipo 0, 0, infinito, infinito, evaluamos. Y al evaluar nos queda 9 menos 2a y ya está. Luego, entonces a menos 1 es igual a menos 2a. Entonces, nos queda 5a es igual a 10. Entonces a es 2. Y ahí encontramos el valor de a, de manera tal que el límite exista. Es 5. Es 5. ¿Cómo? Y el límite es 5. Ah, y el límite existe, ¿cierto? Buena observación. Y de f de x es 5. Y ahí tenemos una respuesta muy completita. ¿Ya? Adelantándome a hechos estudiantiles de estudio, evaluar estas cosas en Wolfram son más complejas, ¿ya? Porque hay que definir una función a trozos. Y piece away, camino, no me acuerdo cómo se decía, trozos en funciones, función a trozos, piece away. Tenía un nombre medio extraño y escribirlo en Wolfram es muy complejo. Sin embargo, si uno escribe en Wolfram el límite, la expresión x2, el valor, calcula el límite. Ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplitos. Ya. Pero esto de acá es continuidad escondido bajo el concepto de límite. ¿Por qué digo escondido bajo concepto de límite? Es que al fin y al cabo la continuidad es un límite. ¿Ya? Así que aquí estamos abordando lo que es continuidad. Me comentan. ¿Alguna duda o inquietud?
Ya ahora, para así entrar a terrenos baldíos. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Súper, ya. Ahora sí nos vamos a terrenos complicados. El 3 se lo puedo dejar para ustedes porque es en esencia exactamente lo mismo que el anterior. De todas formas va a estar la pauta. Esto sí va a estar. Y acá nos vamos a terrenos más complicados. ¿Ya? Yo estoy muy seguro que el 6 ya lo saben hacer por el límite de sucesiones. Este aquí hay que explicar un pequeño detalle, pero este de acá hay que tener un poco de cautela. Aunque ya vimos algo similar. Ah, no, no, no. El 4. El 5 es con respecto al tema de cambio de variable. Pero el último es por qué. A ti hice una pregunta. En el 6, pensando en lo de serie, vendría siendo como lo vinculado a polinomios, ¿verdad? Con esa fórmula de cálculo. Exactamente. Casi, no, es que, a ver. Es que el serie, tú te estás refiriendo a cuando uno comparaba las series así como, propongo esta serie para comparar. Sí, es que me ¿Hace? acuerdo que habían distintos sistemas, si era polinomio, o sea, como que en el ministro vimos que habían distintos métodos de resolución, el de la razón, el del cálculo directo, Ah, ya, y había uno que era más adecuado para polinomios, me acuerdo. es que eso es exclusivo de series. Esto no es Cuando por el nosotros grado estamos... mayor, esto es por la lógica del Exactamente, grado mayor, de dividir por exacto. el grado mayor. Ok. Y ahí Sí, tú vais despejando, lo vais separando, digamos, por componente y vais dividiendo por el grado mayor. exacto. Ah, buena, gracias, Jaime. Aquí uno usaba el concepto del 1 partido en X, intentar dejar todos, idealmente todos, 1 partido en X, y ahí es cuando ahí viene lo de Jaime, con el de mayor grado. ¿Ya? Vamos a intentar llegar a esto lo más rápido posible, si es que el tiempo nos da, porque aquí este otro tema que ustedes tienen que dominar súper bien, las trigonométricas. ¿Ya? Estas exponenciales ya se las saben, ya las revisamos, pero con el concepto de sucesiones. Bien, vamos para acá. Ahí se nos está adelantando un pelín. Estos de aquí son, llamémosle límites de raíces. Ya tienen un tratamiento especial. Son quizás dos formas viables, puede existir una tercera. Sí, tres formas. Estaba pensando si existía una cuarta. Esto de acá, estos límites de aquí tienen un tratamiento especial. Y justamente este último tiene un tratamiento complicadísimo. ¿Ya? Al tiro vamos a ver por qué. Aunque con tema de sucesiones lo vimos. Ya vamos a ver qué tan fresco está eso. Voy a intentar ser lo más ordenadito posible. Ya. Quiero saber si alguno sabe la estrategia que hay que seguir. Si no lo explicamos de inmediato. ¿Podría ser armar como una suma por su diferencia para sacar la raíz? Excelente. Esa es la estrategia. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver un gatillante muy importante.
Y si nosotros evaluamos barsamente, ojo, aquí voy a usar la palabra barsa, porque uno se evalúa y esa respuesta está malo. Evaluamos por 5, barsamente, tanto en el numerador como en el denominador. Nos damos cuenta que en el denominador nos queda 0 y en el numerador nos queda, mira, 2 por 5 es 10, 16 y raíz 16 es 4 y 4 menos 4, 0. Nos queda 0 partido en 0. ¿Ya? Ese es un gatillante para lo que está comentando Loreto. Vamos a usar lo que es completación de cuadrados o, en rigor, multiplicar por uno conveniente de manera tal que se vayan las raíces de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros acá tenemos a menos b en rigor, entonces vamos a multiplicar por a más b, pero como un 1 conveniente. Y acá nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado partido en a más b. ¿Qué es lo que busca esta estrategia? Que aquí este a está en concepto de raíz y la raíz al cuadrado se elimina. O sea, desaparece el raíz y aparece un valor absoluto, pero vamos a darnos cuenta que ese valor absoluto también se elimina, ¿ya? Ese es uno de los motivos. Entonces, si multiplicamos por el conjugado, también hay algunas personas que lo conocen como racionalizar, que nos quedaría algo de esta forma. 2x más 6 más 4. Tomar los mismos términos, salvo el signo. Ya que nos queda 2x más 6 porque esto es un 1 conveniente. Ya si uno simplifica esto nos queda 1. Y al hacer este tratamiento nos queda primer término al cuadrado, es decir, 2x más 6. Ya en rigor existe un valor absoluto acá de por medio, pero si uno evalúa por 5 acá nos da 16, entonces el valor absoluto no es tan necesario. Menos 16, esto es importante. Cada uno de los términos al cuadrado. Y además, el denominador nos queda un melcocho más o menos grande, que vendría siendo lo que no se multiplicó de ambas partes. 2x más 6 menos 4. Y ahora que lo que nos faltaría hacer es ordenar este asunto un poco de la siguiente forma. 2x más 6 menos 16, es decir, 2x menos 10. Y abajo, aquí voy a usar la magia de la televisión. Y nos queda esto. Pregunta del millón. ¿Podemos hacer algo más? Factorizar el número. Exacto. Factorizamos por 2 y nos percatamos que nos queda un lindo x menos 5. Y si simplificamos el asunto, nos queda simplemente 2 partido en la raíz de 2x más 6 menos 4. Menos 4 era cierto, más 4 pareció. Más 4. Y ahora si uno evalúa, nuevamente, evalúa barsamente, nos percatamos, 2, no pasa nada. Y acá nos queda 16 más 4. En ningún momento es posible que se convierta en 0. Es por ello que nos queda 2 sobre, ya comentamos que esto era 16, 4 más 4, y esto nos queda un cuarto. Bien, esta es una de las estrategias. ¿Puede mutar? Sí. ¿Ya? Vamos a verlo. No, no traje la versión Hulk del problema. No.
Vamos a hacer uno más. Ya. El A lo tenemos check. Les pregunto a ustedes, ¿la estrategia a seguir para el B y el C serán similares que el A? Sí, Sí, ¿cierto? Y entonces en esto no existe, no debería existir temor, así que vamos a hacer uno más para aprovechar el tiempito, para llegar hasta el feito. Y vamos a intentar llegar al tema de los cambios de variables. A ver si nos da el tiempo. Y ahí quedamos bien a portas de las trigonométricas. Vamos a hacer. ¿Cuál les tinca más hacer? ¿El B o el C? Quizá el C, porque hay un X cuadrado abajo. Vamos. Vamos por el C. ¿Nos da espacio? Sí, nos da espacio. 2. Vamos a ver si me da la memoria. No me dio tanto. Bien, ese es el límite. Límite de x tiende a 2, de x cuadrado más 5 menos 3, x cuadrado menos 2x. Nuevamente, si uno, bueno, al evaluar versamente igual nos da luces de que si es que es necesario hacer algo o no. Evaluamos versamente, nos queda 2 al cuadrado que es 4, 4 más 5 que es 9 y raíz de 9 es 3. 3 menos 3, 0. Por otro lado, 2 al cuadrado que es 4 y menos 2 por 2 menos 4, 0 partido en 0. Lo cual es un gatillante para intentar hacer la suma por diferencia o el uno conveniente o racionalizar. Nos queda x cuadrado más 5 menos 3, x cuadrado más 5, perdón, más 3. Y acá está. Como esto es suma por diferencia, nos queda x cuadrado más 5 menos 9. X cuadrado y 9. Y abajito nos queda x cuadrado menos 2x por todo esto. Y ahí está. Veamos qué más podemos hacer. De momento, ¿estaremos en condiciones para reemplazar? X cuadrado menos 4 en el numerador. Y en el denominador, magia de la televisión. Bien, nos percatamos al hacer todo este proceso de multiplicación, resumir un poquito el problema. Nos damos cuenta que al evaluar barsamente de nuevo, nos queda un 0 y un 0. ¿Qué más podemos hacer? El numerador es x más 2 por x menos 2. Súper bien. Y abajo también podéis factorizar por x la primera expresión, ahí te calza el x menos 2. Para poder simplificar. Rodrigo tiene una vista de águila impresionante. No, que estamos replicando lo otro. Jaime. Jaime. Sí. Tengo cara Rodrigo, pero no es Jaime. Ah, perdón, Jaime, lo siento. Sí, sí.
Perdón. Se me cruzaron los cables. El cable que se me perdió. Bien. Nos damos cuenta que podemos simplificar. Ya el asunto pinta para mejor. Uy, qué vergüenza. Y nos damos cuenta que ya estamos ok. Nuevamente el evaluar barsamente. Ya no tenemos ningún tipo de indeterminación, entonces simplemente evaluamos. Entonces en el numerador nos queda un lindo número 4. Y en el denominador 2 por... Ya, rápidamente. Sería 2 al cuadrado, que es 4, más 5, raíz de 5, que es 9, y raíz de 9 es 3, 3 más 3, 6. Y aquí voy a hacer algo quizás estúpido. 2 por 2, 3 es 6, y este 2 de adelante, entonces nos queda 1/3. Y voilà. Voláis. Y aquí estoy pensando... Súper. ¿Estamos listos para entrar a terrenos baldíos? O sea, terrenos baldíos. ¿Una expresión distinta en las raíces? Ya, creo que sí. ¿Tenemos el visto bueno? Sí, por acá. Juegue. Gracias por la luz verde. Y este último, vamos a preguntar, ¿quiénes se acuerdan de las sumas de cubos y resta de cubos? ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque para ello nos va a servir evaluar este límite. ¿A qué me refiero con suma de cubos y resta de cubos? Recordar. ¿Alguien se acuerda cómo se puede volver a escribir a al cubo menos b cubo y a al cubo más b cubo? Mira. No, Ya. Acá tiene una estructura clave. Por ejemplo, este siempre va a partir como a menos b de a al cuadrado más ab más b cuadrado. Y el otro es a más b a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Estos son los importantes. Ya, esto anótenlo en algún ladito, junto con el suma por diferencia, antes de que se me olvidara. Y estos van a ser claves, muy
claves, ¿ya? Porque con estos vamos a abordar el D, ¿ya? El D es uno de los más saltos de fe, por decirlo de alguna forma, porque nos vamos a saltar una parte, vamos a asumir de que es cierto, ¿ya? Porque si lo hacemos paso a paso, vamos a terminar quizás mañana. Ya, acá nosotros tenemos una raíz cúbica. Acá ya el uso de la suma por diferencia nos queda de lado. Porque suma por diferencia de este mismo término, lo que nos va a hacer va a ser tener el 1/3 y va a pasar a ser 2/3. Y eso no nos va a permitir eliminar la raíz. No nos sirve, de hecho. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Acá estamos en presencia de la utilización de la completación cúbica, que podríamos llamarle. ¿Por qué? Nuestra misión va a ser llegar a esto, a alguno de estos dos, porque están al cubo. Y al estar el cubo, raíz cúbica elevado a 3 se va a la raíz cúbica, y así simplifica. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos esta expresión acá. Acá tenemos, esto es A y esto es B. Entonces lo que nos hace falta es todo lo de la derecha de esto. Voy a escribirlo de la siguiente forma. X cuadrado más 6x elevado a 2/3. Acá tenemos el 2. Y como la expresión original es elevado a 1/3, 2/3. Más, independiente del signo, importante, más 3, x cuadrado más 6x, elevado a 1/3. Más b cuadrado, independientemente del signo, más 9. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Esto es lo que le hace falta para poder llevarlo a una expresión cúbica. Eso es lo nuevo, lo extraño. ¿Ya? Porque antes era fácil, la suma por diferencia, nos da el cuadradito de cada uno de ellos, en resta, bacán. Y esto no es tan natural, ¿ya? Porque uno esto lo habrá usado en el colegio, para una prueba de monomios, binomios, y esas cosas, y ya se acabó. Entonces, aquí es cuando yo les comentaba, acá vamos a dar un salto de fe. En el sentido de que nosotros vamos a jurar de guata de que esto en verdad nos va a quedar cada uno de los términos al cubo. Es decir, x cuadrado más 6x menos 3 al cubo. Lo vamos a así pensar de que es cierto. Ya, porque si lo hacemos uno a uno, estaríamos batallando hasta mañana. No hasta mañana, sino que un buen ratito que podemos aprovechar en hacer otro ejercicio. Y nos queda esto de aquí. Bien, aún así la expresión no está lista. Le hace falta algunas cosas por hacer. ¿Qué cosas le hacen falta? X cuadrado menos más 6x menos 27, ¿cierto? Y ahí estamos. El único gran pero, ¿estamos listos para evaluar? No, nuevamente tenemos que factorizar el numerador. Número 2, ¿cierto? X menos 3 por el X cuadrado.
Y más 9. ¿Más 9? Sí. Sí. ¿Qué números, recordemos, qué números sumados nos da 6 y multiplicados nos da menos 27? Menos 3 más 9 nos da 6, positivo, y 9 por 3, 27. Perfecto. Y nos percatamos que, ahora sí, se simplifican estos compadres y nos queda algo extenso. 3 más 9 es 12. Partido en... Voy a hacer Barça con esto. Algo. ¿Ya? ¿Por qué digo algo? Porque desarrollarlo nos va a quitar un pelín de tiempo. Este algo va a ser 3 al cuadrado, que está acá, nos da 9. 6 por 3 es 18, elevado a 2 tercios. Más 3, 9 más 6x también, ¿cierto? 6x. 18, elevado a 1 tercio, más 9. Y aquí este algo que nos ocurre. Tenemos 27 elevado a 2 tercios, más 3 por 27 elevado a 1 tercio, más 9. Y aquí uno pensaría, ¿qué hago? Hay que tener paciencia y cuestionarse lo siguiente. 3 por 3 es 9, 9 por 3, 18, 27. Entonces esto es lo mismo que 3 al cubo, 2 tercios, más 3 por 3 al cubo elevado a 1 tercio, más 9. Y por propiedades de potencia, 3 por 2 tercios, se van los 3, nos queda 3 al cuadrado, 3 por 3, porque aquí se va el 3 con 1 tercio, y nos queda 9. ¿Y ahí cuánto nos dio el numerador? 12. Ya lo voy a dejar un poquito simplificado todo este asunto, o sea, compactado. Esto es lo mismo que 3 por 3 al cuadrado. ¿Por qué? 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, 3 por 3 al cuadrado. Y si retomamos, nos queda 12 por 3 al cuadrado. Y 12 es equivalente a decir 3 por 4. 3 por 3 al cuadrado. Se simplifican los 3. Y nos queda 4 novenos. ¿Ya? Esto acá, bueno, podría decirse que es irrelevante, pero lamentablemente nos juega en contra. Si es que la respuesta es simplemente 4 novenos, 2 novenos, 1 novenos, 1 tercio. ¿Cuál de todas es? Entonces, en manejar esto puede ser bastante clave. ¿Concordamos? O quizá un poquito extenso todo. No me cuadró el denominador, no te seguí, porque me parece, no sé cómo queda el denominador 3 por 3 elevado al cuadrado. Porque si la línea anterior es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 9, para mí es 27. ¿Esto? Claro, 3 por 3 al cuadrado, 27, está bien, tienes toda la razón, 3 al cuadrado. No, está bien, ya respondí. Es 27, sí, está bien. Te respondiste solo. Súper. Ya, este de acá vendría siendo quizá uno de los más complicados, pues representa doble dificultad. Primero, acordarse de esto. Y segundo, tener confianza en los pasos que uno está dando. ¿Ya? Y esto bueno, ¿por qué digo son dos dificultades? Porque la prueba juega en contra el tiempo y juega en contra quizá el nerviosismo. ¿Ya?
Así que esto es bueno tenerlo en un resumen, hacerlo una vez, hacer otro quizá, y ya ahí bien consolidar la idea. Bien, ¿cómo andamos de ánimo? ¿Cuál vendría ahora para ver si está el ánimo? Sí, porque para no Ya a alargarla la tanto. altura ya de los Viene el rendimientos. ítem 5. Ya. Voy a plantear lo siguiente. Yo lo que tenía pensado era el sábado, de hecho tenía pensado llegar hasta acá un poquito antes. Hacer el 5 el día sábado no va a ser tan tedioso, o sea, porque vamos a tener la mente un poquito más fresca. Hacer esto de acá el 6 no va a ser tanto porque ya se manejan. El 7 vamos a aprender un tips que en verdad es bastante similar al anterior. El 8 aquí sí hay que estar atentos, pero no les va a ser complicado, estoy seguro. Porque van a cachar al tiro la mecánica. El 9 ya hay algo que hemos abordado antes. Y estos acá vendrían siendo como los, bueno, iba a decir misceláneos, pero propuestos. Misceláneos propuestos es exactamente lo mismo. En que me interesa por sobremanera el B, el C, bueno, quizá el E, pero estoy seguro que no. Estos de aquí estoy seguro que no. Pero sí o sí, estos dos. ¿Ya? Este de aquí con paciencia, este de acá con paciencia, pero estos de acá quizá necesitan un tratamiento distinto y el que necesita sí o sí una discusión bien fuerte es este. Y eso es lo que tengo pensado para el sábado. ¿Qué les parece? O avanzamos un poquito más. Yo llego hasta acá, nomás estoy ya ahí. Me turuleco. Yo estaba pensando similar. Yo también feliz me noto más pesado. Yo también estoy Ya. posado. Bueno, como somos, bueno, yo voy a cortar ya la grabación.